Estos son los columnistas de La Ventana. Gustavo Alcalá, médico especializado en cardiología, coordinador del servicio de cardiología del grupo CIMAC, fue presidente de la Sociedad de Cardiología de San Juan. Hugo Levato, astrónomo, investigador del CONICET, director del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y del Espacio, ICATE. Vanessa Pringles, es psicóloga y docente universitaria. Fue secretaria técnico-social de niñez, coordinadora del Centro de Violencia y directora de protección para la persona en riesgo social. Antonio de Tomaso, doctor en servicio social, docente universitario, director del IOPS, actor y propietario de la Sala Teatro Z de usos múltiples. Carlos Lorenzo, es abogado litigante, especialista en temas laborales, asesora a los gremios UPCN y empleados de comercio, fue concejal de la capital. Marianela López, abogada, es la primera mujer que presidió el Foro de Abogados de San Juan, ejerce la profesión en forma independiente. Juan Bataller Plana, abogado y periodista, es director periodístico del Nuevo Diario y co-conductor de La Ventana. Bueno, antes de ir con nuestros columnistas, hoy tenemos que agregar un nuevo columnista por hoy, invitados. Esperemos que nos alegre la noche y que no nos clausuren el programa. Miguel Delgado va a estar con nosotros. Buenas noches, Miguel. Un gusto estar acá. Gracias. Bueno, vamos ya entonces con un par de informaciones. Hay imágenes en directo, lo que está pasando ahora en la catedral, porque ya se están realizando todos los actos. Son más de 4.000 jóvenes los que han acompañado a Monseñor Jorge Lozano desde la iglesia de la Merced hasta la iglesia catedral. Ahí se ha hecho una tarima en la parte de afuera, se están realizando los diferentes actos. Hay obispos de otras provincias que han venido a San Juan a la Asunción como obispo coadjutor de Jorge Lozano, que ayer, bueno, en el programa estuvo con Monseñor Delgado hablando del tema. Esta es la transmisión en directo, ¿no? Transmisión en directo con el audio de lo que está pasando en este momento justo en el lugar. Bueno, principalmente lo que he querido hacer con muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Ya enseguida vamos a hablar con De Tomaso las diferencias que puede haber de perfiles entre los dos obispos que van a cohabitar, digamos, durante un año seguramente, y después cómo engancha con esto la figura del Papa. ¿Puede ser? Perfecto. Perfecto. Me encantó. Bueno, muy bien. Huelga de deberes. Esto lo han empezado los padres, este fin de semana lo empiezan los padres de escuelas públicas en España. Dicen que hay otros temas que son más importantes que hacer deberes. Durante la semana tienen a los chicos, denle tarea, enséñenles todo lo que sea de estudio, pero los fines de semana pueden, por ejemplo, visitar un museo, preparar una cena conjunta con los hijos, practicar un deporte o escribir una carta a los abuelos. Son alternativas que ofrecen los padres y se ofrecen a hacerlas junto con los chicos en lugar de que le den deberes para el fin de semana. Hay escuelas, en la escuela Carmen Chico, por ejemplo, tienen deberes de lunes a jueves, los viernes no le dan deberes y aparte son muy sencillos de hacer en la primaria, obviamente. En 20 minutos lo hacen, porque dicen los chicos tienen que trabajar en clase. Los deberes se dan únicamente para que los padres se interesen de lo que han hecho en clase de los chicos. Pero no como una carga. El otro tema que sería también importante, sobre todo a nivel de la universidad y también en la escuela media, es que los chicos tomaran contacto con el mundo real, porque los chicos están con un profesor que tampoco tiene contacto con el mundo real. Se recibió un día y empezó a ser profesor y se va a jubilar siendo profesor y no tiene nada del mundo real. Entonces que por ahí vaya un dirigente gremial, vaya un profesional, hoy que vaya, si quiere ser abogado, bueno, le llevamos un abogado, le llevamos un ingeniero, vaya un empresario, que tengan contacto con esa realidad, porque la vida es la realidad. Bien. Que esté un profesor que se recibió y volvió a ser profesor, no le enseña nada. En los países nórdicos, ya hace muchos años que no existe ningún deber para la casa. En los países nórdicos no existe ningún deber, porque parten del criterio que el primer responsable de la educación no es el Estado, sino la familia. Entonces está en manos de la familia la educación y el Estado complementa con la educación formal. Entonces las otras horas son para que los comparta y ejercite lo que tenga que ejercitar con su grupo familiar. Bueno, lo otro, si usted quiere opinar, puede opinar, pero lo he planteado en Facebook para que la gente opine.
si Miguel Delgado queda mejor con bigote o sin bigote. Nos tendría que cortarse la mitad del bigote acá. Ahora, durante el programa va a afeitarse medio bigote y van a enfocarlo de un lado y de otro. No hay que ver como el Changuitos Ojos que me regaló. ¿Qué pasó? ¿No entra? No hay forma de que prenda un botón. Pero hay que coserlo atrás y la de adelante. Bueno, siento que pero medio bigote, ¿puede ser? Medio bigote, no. Hoy no. ¿Hoy no? No. Bueno. No, pero cuando no hay valor, no hay valor. Tiene que descoserlo atrás. Es como si al doctor le saca la barbita, es su vida. Es él. Yo tengo el bigote desde que... Bueno, entonces ¿para qué plantea los debates? Fue un juego así, una historia linda. Ya que no podía, anoche me fui con ganas de contar algo real. Sí. Porque a Lozano le regalaron allá al monseñor 2 catitas en Gualeguaychú. Y le dio pena dejarlas, entonces las trajo a las catitas y le dice: mira, querido Alfonso, he traído las catitas por el cariño que le tengo, pero son muy libertinas, boca sucia, no he logrado sacarle ese hábito. Y le dice Alfonso: no te hagas problema, yo tengo 2 loritos que son lo más religioso que has visto en tu vida, se la pasan todo el día rezando, no paran de rezar, la vamos a poner y ya va a ver cómo la van a evangelizar. Y le echaron las 2 catitas en la jaulita y un loro le dice al otro: perico, dejé de rezar, y ya fueron a escuchar nuestra plegaria. Bueno, una médica comentaba que las nutricionistas saben muy poco. No sé si los médicos saben más. Habló, porque Mónica Katz está en San Juan, dentro de los cursos de PINE que se organizan, y dijo: médicos, psicólogos y nutricionistas de obesidad no se capacitan. El tema obesidad. O sea, no es que no se capaciten, traducción, no saben. Bueno. Lo tratan más que todo como una cuestión estudian estética. Poco. Estudian poco. Hay que adelgazar kilos y no como una enfermedad. Psicólogo. No, pero además creo que el problema también es que generalizan. Para todos, una galletita tiene 13 calorías y no hay que comer galletita. Y esto no es así, depende de cada persona. Hay gente que... Depende de la actividad que haga. Unos tienen un metabolismo basal, otros tienen otro, ¿no? No sé, está un médico acá, después que se defienda él la parte médica, hay una psicóloga que defiende la parte de psicología, pero es así. Cualquier cosa estoy yo, por si les hace falta algo. Un abogado necesita. Pueden iniciar juicio contra la doctora Katz también. Hay una pregunta para el doctor Lorenzo, que en toda empresa siempre hay una persona que dice: yo quiero cobrar la plata en efectivo, yo no quiero entrar en el sistema bancario. Esto crea un problema grave a la empresa. ¿Es posible o no es posible que se le pague en plata? Legalmente no es posible, porque existe una legislación que obliga al empleador a hacer los depósitos en un banco. Y esa normativa que obliga tiene un fin, que es justamente evitar la evasión, evitar el trabajo en negro, evitar una serie de situaciones que están contempladas a favor del sistema laboral y en beneficio del trabajador. Si la pregunta es si el trabajador se puede oponer a eso, no se puede oponer, porque es una obligación en cabeza del empleador, por lo tanto no está en la decisión del trabajador. ¿Y qué es lo que hace el empleador? ¿Le hace el depósito en una escribanía? No, le tiene que hacer el depósito en un banco y él ya cumple con eso. Después la llama, le hace firmar el comprobante de ley, que es el recibo de sueldo, y una vez que lo firma, y después queda en conocimiento del trabajador ese depósito. Si no se le han notificado, se le informa el número de cuenta, el banco y toda esa situación, y ya en una situación, claro, es una situación del trabajador de retirar el depósito, no. Y lo que es importante, Juan Carlos, destacar es que en agosto de este año, porque antes el empleador decidía el banco donde se hacía el depósito, a partir de agosto de este año se modificó la normativa y el trabajador puede comunicarle al empleador donde quiere que se le haga el depósito. Por otra parte, tengo entendido que en las cuentas de sueldos le dan la tarjeta, todo gratuitamente. Tiene la posibilidad, de hacer las extracciones, de tener una tarjeta de débito, y además de eso puede designar una persona cotitular, porque muchas veces el trabajador, por una cuestión ideológica, por una cuestión de comodidad, dice: no quiero ir al banco a perder tiempo, porque no puedo, porque no me dan los horarios. Tiene la tarjeta, pero en el caso de que no quisiese disponer de la tarjeta, puede designar a una persona como cotitular, y esa persona puede hacer retiros y toda
la situación. Dándole la clave también. Dándole la clave también, dándole la tarjeta, es decir, no hay ningún impedimento, no hay ninguna obstrucción, es una cuestión de decisión. Pero lo que hay que dejar en claro es que la obligación carga al empleador. Y es importante que no se le dé a la esposa si están medio peleados, porque con esa clave fue, o no, O al esposo. o al esposo. También hay esposas que cobran Claro, que cobra muy bien. No lo recomiendo a usted. No, ya es una cuestión de una decisión personal. Bueno, hay una Ya puede palabrita, asesorarlo él, pero en otro tema, ya no es laboral. Es otra consulta. Vanessa, una palabrita que, bueno, hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe, la palabra resiliencia. Sí. ¿Qué es lo que es la resiliencia? La verdad que es un término muy interesante que viene de la física y se utiliza mucho ya hace varios años en todo lo que es las ciencias sociales y entre las ciencias sociales en la psicología también. ¿Qué sería la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona de sobreponerse a situaciones difíciles. Todas las personas en la vida nos encontramos con situaciones o hechos que pueden ser traumáticos. Cuando un hecho es traumático en la vida de uno, cuando uno siente que en ese momento no tiene la capacidad, la habilidad o la fuerza para poder superarlo, ¿sí? Y esto varía de una persona a otra, pero bueno, por dar un ejemplo, puede ser una enfermedad grave, una ruptura matrimonial, quedar desocupado de un día para el otro. Entonces estas situaciones lo que hacen es que una persona pueda desarrollar la resiliencia o no, ¿sí? Es importante también descartar, porque por ahí hablan y dicen hay personas resilientes, como si fuese una cuestión genética o una capacidad innata, y en realidad no va asociado a un tipo de personalidad, ni menos a la genética, sino que todos podemos desarrollar la resiliencia frente a una situación problemática o no. Había proyectos en el Congreso Nacional para que en las escuelas se pudiesen dar ciertas pautas para los chicos, Claro. para que pudiesen aprender, desarrollar. Sí, exactamente. Yo la primera vez que escuché hablar de resiliencia fue cuando vino una española que en una bomba que había colocado el ETA había perdido las manos, los dos brazos. Y esta mujer, en lugar de quedar liquidada, se iba por todo el mundo explicando que hay una vida después de esto, ¿no? Sí. Y lo hacía sin odio. Esa sí era una mujer resiliente, ¿no? Sí, es un ejemplo. En la guerra donde se ven las cosas más de extremas. resiliencia. Sí. Sí, exactamente. Y esto que vos decís, Juan Carlos, es muy bueno de poder enseñar a los chicos a desarrollar estas capacidades de la resiliencia. Muchas veces uno como papá lo puede transmitir como un modelo, ¿sí? Porque los chicos aprenden de cómo nosotros nos comportamos frente a las situaciones problemáticas. Pero es muy interesante trabajarlos en las escuelas y se puede trabajar en grupo también, esto de ayudar a los chicos a la resiliencia. ¿Y qué es lo que colabora o lo que se busca, ¿no? para estimular la resiliencia o los factores protectores que se le llama? Bueno, primero es la confianza en sí mismo y el autoconocimiento, o sea, que cada persona pueda conocerse a sí misma y saber cuáles son las potencialidades y también las limitaciones, porque volverse resiliente frente a una situación no quiere decir no sentir angustia, no sentir dolor, sino quiere decir con angustia, con dolor, superar la situación e incluso salir fortalecido, como esta persona que seguramente en el discurso notaban que había adquirido fortalezas extra, capacidades que antes de perder las manos no las tenía, ¿sí? Entonces esto es fundamental. También la creatividad. Justamente esto nos lleva a descubrir habilidades que creíamos que no teníamos, ¿sí? No todos los problemas se resuelven de la misma manera. La flexibilidad para poder modificar los planes o los proyectos personales que uno puede tener, como en este caso, de repente vienen estas situaciones de las que no se puede escapar, entonces no los resolvemos de la misma manera que los resolvimos siempre y por ahí planes que uno puede tener a futuro deben ser modificados, ¿sí? Yo a mis pacientes siempre les pongo el ejemplo en el consultorio, les hablo de la flexibilidad que tiene el bambú, que es este árbol que con el viento no se quiebra a pesar de ser tan largo, ¿no? Entonces, bueno, la capacidad de adaptarse a estas situaciones es fundamental también. Los grupos de apoyo, ¿no? O sea, es peligroso los tratamientos psicológicos cuando se va muy a fondo de temas que quizás no lo tenía esa persona en cuenta, pero cuando se empieza a ir para atrás y empieza a aflorar todas esas cuestiones, sobre todo cuando hubo casos extremos, una persona que puede haber sido abusada de chico, que puede haber tenido una muy mala experiencia. Personalmente lo que considero de la línea en la cual yo trabajo en la psicología es
tomar estas situaciones para traerlas al presente, resolverlas y continuar. Y justamente esto puede trabajarse, ¿no?, desde la resiliencia. A ver, ¿qué es lo que me parece que puede ser malo o negativo? Mirar la problemática, y justamente la resiliencia nos invita a los profesionales a tener otra mirada. Yo puedo mirar a un chico abusado y detenerme en la situación de abuso, en la patología, o puedo mirarlo desde la fortaleza o recursos que tiene. Y bueno, este chico abusado por el papá tiene un abuelo que puede ser un adulto que lo va a cuidar, entonces esto es positivo. Este chico tiene capacidad para determinadas situaciones, este chico tiene habilidades para desarrollar juegos, sabe música, sabe. Entonces creo que lo grave es mirar solo la patología y no mirar los recursos positivos. En realidad, frente a las situaciones más límites que uno se puede encontrar en la vida, siempre a mí me parece importante en esta persona que tenemos enfrente ver, bueno, ¿qué tiene de positivo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Cuáles son sus recursos? Y comenzar a construir desde ahí y no desde la patología, que por ahí es un poco la mirada. Ahora, la resiliencia no tiene nada que ver con la persona que aguanta y siempre va a aguantar. Supongamos una mujer golpeada que toda la vida va a seguir siendo golpeada y para ella termina diciendo que me hicieron en la vida. No es resiliente. No es resiliente. No es resiliente. Eso es una otra persona cosa. Resiliente sería una persona que puede salir de este círculo de la violencia y además después poder construir un nuevo proyecto de vida saludable. Está bien. Bueno, doctor Alcalá, 2 comportamientos latinos en salud, dice, el analfabeto y el analfabestia. Es probablemente la forma en que más rápido podría mejorar la salud en un país como Argentina. Si los analfabestias maduraran, eso tendría un impacto mayor que cualquier otra medida, tratamiento, método diagnóstico, porque el analfabeto no sabe qué enfermedad tiene, si es que tiene una. La pastilla es redonda, blanca, que le pregunten a la esposa cómo se llama, y no la está tomando este año porque se siente bien. Y él se conoce. Así que si él tuviese algún problema, ya se hubiera dado cuenta. Pero el analfabestia es Contreras. Es la argentinidad al palo, es el adolescente. Cuando le dicen que algo no hay que hacer, él lo hace al triple, sonriente y desafiante. Después llora como un niño cuando vienen las consecuencias. Entonces, estas características que son, cuando hacen la caricatura del latino, nos caracterizan. No aceptamos las enfermedades. Siempre tenemos una anécdota improbable. Fulano se cuidó toda la vida y murió de un cáncer. O sea, la moraleja es cuidarse, no tiene sentido. Segundo, no se involucra en la enfermedad. Yo no estoy para esos temas, estoy en proyectos sofisticados, así que mi salud está garantizada. Soy inmune, soy Superman. Y persisten en esta conducta hasta el final, hasta que es demasiado tarde. El equipo de salud y sus fuentes de información son un cubano que siempre inventó una vacuna y ha curado todo. Últimamente están trabajando con unas células de culito de rana que si no te curan hoy, te curarán mañana. Todo el tiempo una mujer de 90 años que acaba de descubrir la cura de todo lo incurable. Y es corrupto y le gusta lo gratis. Él nunca va a gastar en salud nada. Si puede ser gratis, ¿cómo podemos arreglar esta enfermedad? ¿Cómo puedo conseguir el remedio pero que no lo tenga que pagar yo? Y la dieta yo no la hago, pero busquemos un modo de que no me afecte. Y lo peor de todo es que consulta con las viejas de la alfalfa, las eternas viejas de la alfalfa. Jamás se le ocurriría ni a un ventilador llevárselo a la vieja de la alfalfa, pero su cuerpo, sofisticado y complejo, se lo entrega. Mientras esto no cambie, no tiene sentido ni siquiera diagnosticar, porque diagnosticar algo que no se va a tratar, proponer un tratamiento que no va a llegar a buen puerto, que lo empiece a criar la madre y lo tenga que terminar criando la esposa, la enfermera, el asistente social y el médico, es un costo inaceptable para el sistema de salud. Entonces probablemente no nos vamos a convertir en alemanes, en escandinavos y vamos a tener un sistema ideal, pero el que tenemos actualmente es desastroso. Y nos tendría que poner la historia clínica. No importa el nivel educativo, no importa el nivel socioeconómico. Si uno es un analfabestia, tendría que estar al lado del número de documentos. Hay intervenciones que están haciendo para mejorar esto, para corregir todas esas características y que la enfermedad llegue a buen puerto,
porque muchísimas enfermedades son complejas y con estas verdades de perogrullo las estamos agrandando solamente. Bueno, pero en esto también colaboramos por ahí los medios de difusión. Viene una señora, tengo que juntar $40.000 para llevar a mi hijo a que lo traten en Cuba, y nada más que en Cuba. Y la medicina en Cuba, perdónenme, hay muchos médicos, pero no tienen nivel tecnológico. Ojo, a lo mejor son muy preparados, pero la tecnología con la que cuentan hoy es muy escasa. Bueno, ahí el analfabeto y el analfabestia hacen agua en la situación desesperante, que es cuando no hay que perder la calma, claro, donde no hay que buscar soluciones mágicas y hay que mantenerse dentro de las alternativas coherentes. Claro, sí puede haber un sistema, por supuesto, va a ir a dar a China, al Tíbet, esa plata la exportamos, pero quizá porque el sistema de derivación dentro de los distintos niveles de complejidad, en una de esas, en la provincia no existe el tratamiento que hay que brindarle, pero sí existe dentro de la Argentina. Y cuando no existe dentro de la Argentina, probablemente existe en un nivel superior, en un país más desarrollado, no en uno igual o peor. Pero hay cosas que es muy difícil contrarrestar. Por ejemplo, ahora, con el caso de el hijo de que canta Michael Bublé y la actriz argentina Luciana Lopilato. Que lo que han salido a decir es, estuvimos en Argentina, después de muchos diagnósticos errados, fuimos a Estados Unidos y nos dijeron qué es lo que tenía. Bueno, es probable que esto sea cierto. No cabe ninguna duda que el sistema de salud norteamericano es mejor que el argentino. Tiene mejores recursos, tiene mejores profesionales y tiene mejores tratamientos. Podría ser una alternativa. El asunto es cuando alguien, después de muchos diagnósticos equivocados, busca lo esotérico, busca la magia y encuentra quien se la provee, o por lo menos quien se la promete. Hay una cosa fácil de hacer, hay que seguir los casos. Ese caso que iba a ir a China en busca de la solución, hay que preguntarle cuando vuelva de China qué pasó con la enfermedad, qué pasó con ese tratamiento y cuándo le dan el Nobel al médico ese que lo está vendiendo. Entonces hay mucha publicidad engañosa y nosotros estamos pendientes de la anécdota. Ahora va a haber cadena de oración por el hijo de Lopilato, que en realidad todos los casos son iguales. Se siguen protocolos, no es el impulso. En medicina no gana el impulso, eso es para hacer películas, eso es otra cosa. Pero en medicina es como cualquier proyecto, gana la planificación, gana el evaluar los resultados a corto plazo. Entonces me parece que nosotros tenemos una cultura médica o una cultura sanitaria que está un par de siglos atrasada, que tiene que ver con la desesperación, el impulso heroico, el gasto tardío y nos está dando resultados pésimos. Es cuestión de comparar cuánto tarda en entrar en diálisis un diabético en Canadá, en Estados Unidos, en Francia y en Argentina. No es difícil hacer el diagnóstico. Lo difícil es empezar a plantear soluciones y desenmascarar a los que lucran con la desesperación. Bueno, pero veamos dos cosas. Por un lado está la falta de políticas pública, ¿no es cierto? Y por otro lado también hay profesionales muy bien formados y profesionales que tienen solo el título. Sí, eso es es como pasa en la política, se pierde la confianza. Ya Juan acaba de hablar de este tema, casos como lo del otro día, que se fijan un aumento exorbitante, se pierde la confianza. Y hay médicos en lo que la gente ya tampoco le cree. Y hay médicos que sí son grandes profesionales. Hay una nueva relación, como dijo de Tomaso con la educación. La salud es responsabilidad compartida. Se terminó la época donde uno le iba a exigir al médico que le solucione el problema. Las nuevas enfermedades, que eso también es el otro inconveniente, exigen el compromiso y la toma de decisión compartida. Excepto en casos en donde uno está en una situación desesperante. Si salimos de la medicina, si me estoy ahogando, no me van a explicar cómo patalear, ni me van a proponer que le ponga onda y actitud. Pero en la mayoría de las decisiones sí tengo capacidad de participar. Entonces el adolescente, curiosamente, él se tira a cómodo. Él se hace el desesperado. Así que atiéndanme, compréndanme, síganme, y fracasa. Está bien. Como dice el doctor House, dice, en uno de los episodios, le decía, déjenme morir con dignidad, le dice el enfermo, dice, miren, la muerte nunca va a morir con dignidad, trate de vivir con dignidad lo que le quede, pero la muerte va a morir hecho bolsa. Esto es así. Bueno,
¿Y usted qué dice, doctor Delgado? ¿Cómo es la frase resiliencia? Resiliencia. Yo he visto un acto de resiliencia cuando Gualberto Allende ha festejado a todos los adultos mayores en un camping de la calle 6. Y he visto a matrimonios de adultos, jubilados, viejitos, y el menú era: primer plato sopa de zapallo con avena, y el segundo plato era una suprema de pollo con papas fritas y ensalada. Y vi un matrimonio decirle: mire, para mi señora primer plato sopa de zapallo, y para mí suprema. Segundo plato a ella le da la suprema y a mí me da la sopita. Dice: ¿por qué no le traigo a los dos primero la sopita y después a los dos segundo plato la... No, dice: porque tenemos un solo juego de dientes postizos. Hay un tema entre las nuevas cosas que propone el Código Civil, son las sociedades unipersonales. Esto creo que viene a llenar una necesidad, porque cada uno, si responde con su patrimonio, todo su patrimonio, por un negocio chiquito, nadie va a poner en marcha un negocio, ¿no? Y sí, es así. Esa es una de las ventajas que trae modificando el Código Civil, porque realmente el Código Civil, con sus falencias, que pueden tener muchas críticas, ¿qué ha adoptado el Código Civil? Las diferentes posiciones doctrinales que habían sobre algunos temas y las diferentes soluciones jurisprudenciales. Entonces todo eso. Y una era el tema de la sociedad unipersonal, que una sola persona pueda constituir una sociedad. El único tema es que solamente puede hacerlo bajo la forma de la sociedad anónima. Está bien. ¿Y cómo hace cuando la sociedad le obliga a tener reuniones trimestrales? Lo que pasa es que asamblea. Claro, tiene una participación, también un control del Estado, porque todas las sociedades, uno sabe que tiene un registro, se inscriben, tienen un número y también tienen producción de balances, asambleas que van notando, el Estado va también controlando a través del registro, de la inspección, que todo vaya en orden, y uno debería presentar todos los años un balance también de sus actividades, sus autoridades. ¿Cómo hacen las reuniones? Las va redactando en el acto. Tiene un movimiento y el Estado va interviniendo por su parte en los libros que va teniendo ese socio. Entonces no queda librado, pues tampoco armaríamos sociedades sin ningún trasfondo. La otra es la sociedad que se da muy comúnmente en la pareja, que a su vez son socios naturales, de hecho. Y los esposos, por ley, tenemos una sociedad conyugal. Pero aparte en lo común, pero muchas veces mirando más allá hay muchos proyectos que se desarrollan en familia. Los esposos tienen proyectos, ponen empresas. Hasta la sanción de este nuevo código, hasta que se reforma, solo podíamos con mi esposo o con mi esposa constituir una SA o una SRL. Luego de la sanción de las modificaciones, los esposos pueden adoptar cualquier tipo de régimen societario. Una encomandita simple, un SRL, un SA. Independientemente de la sociedad conyugal. Independientemente de la sociedad conyugal. Pero como esposos, para explotar alguna empresa o desarrollar alguna, pueden adoptar cualquier tipo societario. Sí. Perdón. ¿Podría tener ese matrimonio uno el 70% de las acciones y el otro el 30%? Sí, porque no es la sociedad conyugal donde la ley te establece el 50 y 50. Acá la participación la vas estableciendo, es un contrato entre los dos que prácticamente... ¿Y está por encima de la sociedad patrimonial ahí? Sí, lo que pasa es que ahí tenés la sociedad conyugal y la sociedad comercial para explotar una determinada empresa. Suponte, tenés una empresa de transporte donde el esposo tiene el 70% y la esposa el 30%. Pero cuando se divorcian ellos... Y bueno, dentro de ese paquete accionario del 70% que tendría uno, esa es la parte que se van a distribuir. Después nos regimos... O sea que se queda con 65%. O en la sucesión. O sea que ella sale gananciosa porque se queda con el 30% como socia y el 35% de la... O la inversa. Pero lo que pasa es que el 30% de la señora también es ganancia. No, yo le hago esta pregunta porque el hombre nunca piensa en eso, le deja a toda la esposa, es la esposa la que le quiere sacar todo. Lo que pasa es que la sociedad ha cambiado, porque hemos evolucionado donde en muchas familias la mujer es el fuerte. La mujer es quien trabaja, el ingreso mayor, muchas veces hoy en una sociedad donde hay ingresos que la mujer, el ingreso es mayor que el hombre, o sus acciones, o por ahí trae una herencia mayor, o los aportes son mayores, todo esto cambia y por ahí muchas veces el beneficiado es el hombre. Tenemos ejemplo en la Argentina. Sí, lo que importa es más allá de todo eso, que podés formar con tu esposa una sociedad para explotar algún comercio, lo que fuera, algún proyecto en común. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las sociedades de hecho? Que hay muchas sociedades de hecho. Es decir, yo a lo mejor con mi hermano me puse una parrillada y ahora resulta que
eso hay que constituirlo formalmente. Es muy interesante el tema de la sociedad de derecho y es muy común en nuestro país. Sí, sí. Y en San Juan es muy común. Una sociedad de derecho nosotros podríamos formar una sociedad de derecho, sí, cada uno hacer una consultora y cada uno con nuestras profesiones brindamos un servicio. Nos reunimos, nos inscribimos en la FIP, tenemos un quit y brindamos un servicio y facturamos. Hasta la sanción del nuevo código era irregular. Esa irregularidad, no hemos adoptado un tipo social, solamente tenemos una inscripción, las obligaciones son solidarias. Con este nuevo código, las sociedades de hecho dejan de existir y tenemos sociedades simples. En la sociedad simple tenemos un contrato que firmamos, ese contrato nos obliga entre nosotros, puede obligar frente a terceros. Por ejemplo, alguien contrata el servicio de esta consultoría que hemos hecho, cuando uno factura puede adosarle ese contrato simple y ya lo ponemos en conocimiento de terceros. La responsabilidad va a ser de acuerdo a la participación que tengamos cada uno en esta sociedad simple. Podemos registrar bienes muebles o inmuebles a nombre de las sociedades simples. Las sociedades de hecho, por ejemplo, si nosotros estuviéramos en sociedad, sí, no podríamos haber inscrito a nombre nuestro un local que hubiéramos comprado para una clínica. Las sociedades de hecho no pueden tener registrados bienes inmuebles ni inmuebles. Hoy sí, las sociedades simples pueden registrar bienes. Ha evolucionado mucho, va a tener éxito, más que nada por elaboración de ese contrato simple. Es muy argentina la sociedad de hecho, que hoy es la sociedad simple, y tiene todas las garantías tributarias. Pero vamos a la jurídica, todo. Y tiene quit, vos tenés un quit, porque la sociedad de hecho, los profesionales también actuamos bajo muchas veces con un quit, sin adoptar un tipo social. A mí me gusta ir siempre a ejemplos concretos. Un joven empezó con un puesto de venta de frutas y verduras, estos puestos callejeros. Le fue bien, abrió otro y le dice al hermano, vos vas a estar acá y sos mi socio. El tercero, con otro hermano, de pronto él solo está inscrito como monotributista, pero ahora los hermanos dicen, pará, somos socios, pero ¿dónde dice que somos socios? Uno se queda con la plata de uno, por eso ahora elaboras un contrato, un acuerdo entre los tres. Vos vas a aportar tal cuestión, vos vas a aportar por escrito. Es un contrato por escrito, como las sociedades también se elabora un acuerdo, un contrato, ¿Y es válido frente a terceros o no? Es válido frente a terceros siempre que vos se lo hagas conocer al tercero. Por ejemplo, estos tres hermanos tienen una frutería, hacen un contrato, sacan un quit, o la FIP te registra y hoy como la sociedad de hecho te da un quit. Esos tres hermanos le venden a otros productores y facturan. Y en esa factura uno le puede agregar el contrato y hacerle firmar que lo ha recibido. Ya es oponible esa sociedad frente al tercero porque tiene conocimiento de que esta sociedad simple tiene sus características y es una sociedad que actúa como tal, si no donde cada uno tiene y va a responder de acuerdo a su participación. Es que si no lo hicieran, los otros dos hermanos que entraron después se podrían considerar empleados del primero que tiene registrado. Entonces tiene una relación laboral. O las deudas no responder. O no responder de las deudas. ¿Y eso tiene estatutos o es una, es una asamblea anual? No, porque las sociedades de hecho son sociedades irregulares. Las sociedades simples podés agregarlo o no, podés reunir, pero es diferente a la adopción de un tipo social. Podés seguir vos funcionando como sociedad simple y en un momento uno de los hermanos dice, quiero adoptar un tipo social. Quiero que pasemos a ser sociedad anónima. Uno lo puede presentar en el registro y decir, bueno, vamos a dejar de ser sociedad simple, vamos a ser sociedad anónima. El que no quiere, se le paga para que se retire o continúan con un tipo social. Bueno, habíamos empezado a ver quiénes son estos niños que se hicieron después, a lo mejor son hoy ya conocidos, pero también fueron niños. Por ejemplo, esta nena, ¿quién era? A ver. Esa foto, esa nena. ¿Quién puede ser? Veamos otra foto. ¿Es San Juanina? Es San Juanina, sí. Vanessa, sí, ¿Cantante? No, no es cantante, no sé, ¿es cantante? No, no canta. ¿Con quién estaba ahí esa foto que está la anterior? Vanessa. Ahí estoy con unos tíos. ¿Unos tíos? Es un cumpleaños familiar, estoy con unos tíos. ¿Siempre tuviste ese color de pelo? Sí. Sí. Medio pelirroja. Ahí es cuando me recibí, en la facultad. Y esa es mi niña. Tu niña.
Bueno. Las fotos de mi niñez son todas en blanco y negro. Han pasado años. Yo tengo fotos en blanco y negro. Sí, yo sí. Sí, algunas. La vez pasada me pedían de un diario si tenía alguna foto, si había tenido algo. ¿Quién hubiera sido abanderado? Y yo fui abanderado en la escuela mía, que no lo crees. Fui el abanderado. Bueno, volviendo a a Vanessa, ¿está separada vos? Sí, estoy separada. Eso me lo han preguntado en la calle, por eso te lo pregunto. Así sin anestesia. Sí, estoy separada y vivo con mi hija. Vivimos las dos. Está bien, ¿no? Listo. A todos los que preguntaron ya tienen la respuesta públicamente. Ahora sí puedes contar un cuento. Noble profesión. No, aprovechar porque hay un grupo de músicos que nos juntamos en la casa de un amigo tenemos un amigo en Rawson, Juan Carlos Navarro, es numismático, tiene todas las monedas, todos los billetes, de los que te puedas imaginar. Y en la casa de él nos juntamos un grupo de músicos todos los miércoles a hacer un poquito de música y conversar. Y queremos celebrar el Día de Santa Cecilia, el Día de la Música. Y andábamos buscando un lugar y conseguimos San Seferino, que allá la Intendencia de San Martín nos va a poner escenario, sonido y todo. Y vamos a ir un montón de músicos, vamos a hacer un patio de tango, patio de flamenco, patio de folclore, música de recuerdo, humor y nuevos valores. Vamos a pasar todo un domingo, así que invito a la gente porque vamos sin cobrar nada. No, ningún músico va a cobrar nada, vamos a celebrar el Día de la Música. Así que está invitada la psicóloga, como dijo un chileno que entró en una clínica. A mí me gusta mucho ir a las clínicas porque yo aprendo. A donde no iría más es al doctor Alcalá, porque fui la vez pasada a verlo y veo un primo con un infarto que hace, pero es buena onda, porque le digo, ¿está bien mi primo? ¿Cómo está? No, es una corazonada nomás lo que tiene. Pero yo cuando salí me dice mi mujer, ¿y cómo te fue? Le digo, parece que salgo de la aduana, me han sacado el whisky, el vino, el cigarro. Y como estoy con ella, en Chile es lindo. Entra un chileno en la clínica y dice, aló mijita, buenas tardes, oiga, yo quiero una consulta con el psicólogo. Ya caballero, dice, pero no es psicólogo, el cartel es alto clarito, psicólogo. La P se escribe, no se dice. Ya. Entonces una consulta con el psicólogo, no atiende hoy, martes y jueves únicamente. Ya. Le dejo un recadito, ya déjelo. Dígale usted que vino el asiente, edro, ere, el que no se le hará el litito. Bueno, se puso colorado él. ¿Han visto que él se ha puesto colorado? Vamos, resiliencia, por favor. Resiliencia. Antonio de Tomaso. Ahí vi gente controlando si usan cinturón o no, que dicen que están haciendo una encuesta. Un conteo hemos hecho. Es un conteo. Es un conteo que hemos hecho en 5 esquinas claves, para lo que es el centro de San Juan. En General H y Rivadavia, en Libertador y del Bono, Avenida España, Ignacio de la Rosa, Salta y Benavides y la esquina de Don Bosco. Aquí hemos puesto chicas que sencillamente con el cuentaganado contaban cuántos vehículos pasaban, una y la otra contaba quién iba con el cinturón de seguridad y quién no. Y contamos 9.000 vehículos. 9.000 vehículos, o sea que distintos horarios. Muy representativo. Mañana y tarde. De esos 9.000 vehículos te voy a decir un detalle. El 28,7 sí llevaba el cinturón de seguridad. En el promedio de todas estas calles, de todas estas esquinas. El 71,3 no. 28,7 sí. El 71,3 no. Después te digo cosas novedosas, quiénes lo usan más, y las mujeres, los varones. Y las mujeres, hay otro dato interesante que hasta el día de hoy no lo teníamos. De todos los vehículos contados, el 66,3 estaban conducidos por varones y el 33,7 conducido por mujeres. Está bien. O sea que hay una proporción de casi un tercio. Un tercio, exacto. Y en cambio un cuarto en lo que hace al cinturón. Exacto, solo el 28,7. Ahora, de las mujeres que pasaron, de las 1.590 mujeres que digamos pasaban, fueron más obviamente, 1.590 sí llevaban el cinturón, el 52,5 las mujeres. 50, o sea, la mitad de las mujeres sí llevaban el cinturón. Los varones el 16,6.
Ahora, es muy difícil en los autos nuevos no ponerse el cinturón, Es porque son insoportable. alcahuetes No. totales. Sí. Te vuelve loco. Loco. Pero ahora han tomado la costumbre de que lo mandan por atrás y lo ponen en el coso. Sí, y- eso Sí, ya es una es inconsciencia. Es lo que hablaba el doctor Claro. acá recién. Claro, esa es la Esa analfabetia. es una de las pruebas. claro. La analfabetia. Pero el 28,7. Y hay unas cosas muy lindas. En la mañana se usa mucho más el cinturón que en la tarde. ¿Cuál es la explicación? No sé. Pero los 3 días que medimos, en la mañana lo usan más que Son en la conscientes tarde. de que van dormidos, entonces. Y otra cosa más linda, el lugar donde más se usa el cinturón de las 5 esquinas que vimos, es la esquina de Don Bosco. Bueno. Y ahí tenemos una hipótesis, es porque vienen desde Mendoza por el acceso o vienen por desde Caucete. de Caucete, de no sé, de Lugar más San Luis, lejos. por el acceso. Es donde más lo usan, en la esquina de Don Bosco. Parece que cuando llegan al Hospital Sauce se lo sacan, digamos, ¿viste? Paradójicamente. Si hubieran tomado también cuántos iban con niños, los niños te obligan Sí. a usar el cinturón. Los niños, Sí. sí. ¿Mm? Sí, es interesante. Es una cuestión de costumbre. Y donde Yo sin el menos- cinturón, como que estoy suelto. Donde menos, digamos, de las 5 esquinas que evaluamos, donde menos llevaban el cinturón era en la General H y Ciudad. Pleno centro. Esa esquina es la que menos, prácticamente nadie lo llevaba. Eran números mínimos. Pero es una causa de multa, de tránsito. una causa de multa. Y otras anécdotas más, contados por las chicas que estuvieron en el conteo, de cada 10 móviles policiales, solo uno llevaba el cinturón de seguridad. Como anécdota. Eso para agregar, para ganarse Una un nuevo, nota de color. un nuevo enemigo. La nota de color. De cada 10 móviles policiales, ya sean municipales o provinciales, no se evalúa eso. Pero de cada 10 solo uno llevaba el cinturón de seguridad del conductor. Hagamos un conteo de otra cosa. ¿Qué tal anda el teatro? Vos tenés la sala Z, Sí. va mucha gente, Sí. actúa ahí. ¿Se llena alguna vez? ¿No se llena? No se llena, pero sí va la gente. No se llena, pero sí va. Lo que pasa es que el teatro que tenemos nosotros es un teatro más under, más marginal, no es de los famosos, no es Moria Kazan ni la ópera de Barcelona. Es un teatro un poco más, ya sea de regional, de San Juan, de San Luis, de Mendoza, pero digamos que no es el gran convocante. ¿Y el Sí mismo hay- público que se repite? Hay un público habitual en teatro, 700, 800, 1000 personas en San Juan, que es muy consumidor de teatro, se repite. Y según la obra, una comedia atrae mucho más que un drama, por ejemplo. Una comedia lleva más gente al A teatro. mí me decían que mucha gente dejó de ir al Teatro Sanjuanino porque vestían mucha política, mucha ideología. En vez, la gente va al teatro a divertirse. No a ver La comedia es mucho más convocante Es que el más drama, convocante, sí, ¿no? muchísimo más. Siempre, Y- según lo que explicaba la gente de Protea, ellos perdían plata con las obras, digamos, como un Drácula, cosas así, y ganaban mucha plata con, por ejemplo, Moria Flaco Kazan. Pailo, Claro. en donde eran espectáculos que no eran tan caros traerlo y con mucha gente. Sí. O Cacho Garay. Sí se da eso, los dramas. Hay un nuevo teatro que ha surgido mucho en este país que se le llama el teatro experimental, que es un teatro denso, difícil de entender, es muy simbólico. Sí. Bueno, ese convoca menos gente, pero hay un grupo fuerte que lo sigue. Está bien. Bueno, Juanca, tu tema. Los temas tienen que ver con lo que ha pasado ahora con el porcentaje que decidieron aumentarse los diputados, sin entrar a ver si cobran bien o mal, o la comparación con los ministros o no, sino la cuestión más simbólica, es decir, aumentarse el 47%, depende cómo lo toman, según algunos como lo tomaban también eran arriba del 60%, pero el 47% cuando están pidiendo paritarias todos los gremios, y porque les han dado el 30, el 32, el 33, y los diputados sin discusión, sin problemas, ellos mismos deciden aumentarse el 47% porque son sus propios patrones, creó bastante malestar en la gente. Y ese mismo malestar están los que leyeron el tema y los que no lo leyeron. Los que leyeron el tema, entre ellos Macri, dijo en este momento, dice, más allá de que hay inflación, de la necesidad de ajuste, no hay que pasarse de largo. Y los que pasaron de largo son de todos los partidos, incluidos los partidos de él. Los que sí leen el tema vieron cómo venía la mano y cuando Pitrola dijo, miren, yo pido que evaluemos si es justo que nos aumentemos este 47%,
perdió esa votación. De San Juan hay 6 diputados que votan, 5 dijeron, lo evaluemos, es una barbaridad el 47%. Y el único que dijo que no es el que fue en contra de lo que les pidió el presidente horas antes, y es el representante de Macri en San Juan, que es Cáceres. Entonces, lo más grave de todo, cuando estamos hablando de la vieja política, que es la política que, por ejemplo, en España ha hecho que estuvieron 18 meses hasta poder formar gobierno. España ha estado 18 meses con un presidente que tenía acotadas sus funciones porque tiene un sistema parlamentario, sin poder formar gobierno, porque los españoles le dijeron al Partido Popular y al Partido Socialista: ya no creemos más en ustedes, y no lograron mayoría y no pudieron formar gobierno 18 meses. Han tenido que dejar de lado algunas cosas y hacer, bueno, Rajoy gobernar, pero no porque estén convencidos los españoles. Cuando vemos que Donald Trump puede ganar en Estados Unidos, es porque la gente está diciendo: no creemos más en la política tradicional, en la política vieja. Y cuando uno ve acá que Cáceres, que tiene 40 años, está con cosas que estamos hablando de la vieja política, es lo que preocupa más. Si no es una cuestión de edad. Porque supuestamente viene con todo lo que es la nueva política, cambiemos los cambios, sí. Y al momento de tener que dar el ejemplo, los que tienen mejor sueldo que gran parte de los argentinos, sí. Dicen: no me importa el porcentaje. Ojo que esto se repita en otras áreas también, Juanca. Que no paguen impuesto a la ganancia a los jueces es también súper arbitrario. A mí me hace sentir mal. Entonces estos cartelitos de que yo soy vieja política o nueva política se ven en los hechos, no en los discursos. Sí. En los hechos se ve. Yo creo que no existe la vieja política ni la nueva política. Si todavía la política del mundo se maneja con los libros de Maquiavelo de 500 años atrás, ¿te das cuenta? O sea, no existe. Me parece que son mitos de la nueva política como para captar votos y quedar más moderno, de marketing. No existe ni la vieja ni la nueva, existe la política como actividad y punto. Me parece que nos metemos en una dicotomía como que termina siendo irreal en lo concreto. O defender lo que cobraran el Parlasur, que también fueron los que quisieron defender que cobraran. Esto no, porque anteriormente el Parlasur que existía y que tiene dicta cosas pero no vinculantes, es decir, es un entretenimiento. Deseos en común. El día que realmente tengamos un mercado común, sí van a existir, como en Europa. Pero eran los mismos diputados de provincia y diputados nacionales que se presentaban. Pero ahora se han hecho elegir y quieren cobrar un sueldo en dólares, grande, más viático, más... pará. No, es así. $7.000 creo el salario, más viático. Más viático. Y en el 2020, con suerte, van a empezar a reunirse como trabajo, digamos. Hasta ahora no es trabajo. Y se creen con derechos, ¿no? Se creen con derechos. ¿Cómo le explicás después a un docente que quiere ganar un peso más para llegar a fin de mes? No, vos no te lo mereces, pero el señor tal sí. Y quiere $7.000. ¿Y de qué trabaja? En el Parlasur. ¿A qué hora se levanta? No va nunca. Ha tenido 7 reuniones. La cuestión es después la reacción del electorado, porque el electorado lo que hace es poner todos en la misma bolsa. Sí. No hace separación de que este político quizás votó en contra del aumento, o que este político los pasajes que los recibe, los que no ocupa los devuelve y no los cobra. Para él todo está en la misma bolsa. Y uno ve que lo que pasó en España, que le han dicho que no a los políticos, o lo que está pasando en Estados Unidos, que puede ganar un Donald Trump que va a hacer barbaridades si gana, no pueden jugar tanto tampoco con la gente. Muy bien. ¿Quiere ir con un cuento al corte? Cuento, su repertorio es muy amplio. Ahí para todos los gustos. ¿Sí? Bueno. Hablaban de política y la política arruina todo. Porque no hay palabra más sublime que madre. Y mirá cómo se pudre cuando soy madre política. Suena. Bueno, Carlos Lorenzo, ¿cómo se las ingenian habiendo tanto abogado algunos para hacer mucha plata? En algún momento estaban de moda los juicios por accidente, ahora están de moda los juicios porque después que pagan la RT van contra la empresa. O sea, hay 120.000 juicios. Sí, es más o menos lo que se calcula para este año, que van a ser aproximadamente 120.000 juicios por accidentes de trabajo. ¿Y cómo se le ingenian? Por ahí hay una situación de culpas compartidas entre el Estado, que por ahí da o genera las condiciones para que
el abogado encuentre una beta, se podría decir, y de esa manera comenzar... Pero se hacen multimillonarios, ¿no? No sé si multimillonarios. Lo que pasa es que el abogado sale a proteger... cómo viajan. No, pero sale a proteger lo que por ahí el Estado no le reconoce en perjuicio del trabajador. Porque va un trabajador a una comisión médica, tiene una incapacidad del 60%, 65%, y en la comisión médica le dan notoriamente un porcentaje menor. Entonces, ahí le están dejando la posibilidad al abogado para que ubique ese cliente y le reclame la diferencia que el Estado voluntariamente o legalmente le tendría que haber reconocido. Hay veces entonces, que el abogado va a buscar el juicio, sí, pero lo inventa. A mí me decían casos... Han habido casos. Pero sí, no uno, muchísimos casos. Varios. En donde le avisan al abogado, no sé si será del lugar de salud o de dónde, y el abogado le llama a alguien que no pidió su servicio y le dice, ¿vos has tenido un accidente? Sí. Bueno, vamos contra la RT. No, pero ya estoy bien. Vamos que le vamos a sacar plata. Si eso no es la profesión de abogado. No, sin duda. Y eso hace que sea mayor la litigiosidad y que la RT hablo es en general. Sin duda que hay excepciones donde hay abogados que no ejercen la profesión como la tienen que ejercer, y bueno, todos sabemos, han habido inclusive procesos penales donde se han visto involucrados una serie de abogados, ¿no? Así que bueno, pero en realidad es esto. Yo creo que ahora con este proyecto de ley, que si no se lleva al extremo puede ser bueno, porque se tiene que reconocer lo que efectivamente existe. De Tomaso, ¿qué cambia con el nuevo obispo? El obispo coadjuntor, en este caso arzobispo coadjuntor, era lo que eran antes el obispo auxiliar, pero con derecho a ocupar el cargo, inmediatamente renuncie o lo le acepten la renuncia por la edad de 75 años. ¿Qué cambia por los diferentes perfiles y cuál está más encolumnado en lo que es el Papa hoy? Y es cierto que el Papa está tan politizado. Veamos. Es largo, pero lo hago lo más corto posible. 2 minutos, pues. 2 minutos. A mí me parece que si uno tuviera que sintetizar objetivamente la gestión de Monseñor Delgado, no fue una gestión que haya despertado amores, carisma, seducción, que la gente lo siguiera como líder espiritual en este caso, ¿cierto? O sea, me parece que no tuvo una penetración interesante en lo más mínimo Delgado. Me da la sensación que este hombre, Lozano, me parece que sí, que tiene un poco, me da la sensación, por lo poco que uno ha observado, más carisma, y esto puede ser más convocante, más de alguna manera confluyente en la gente que participa de esa religión, ¿no? Me da la sensación que podría tener más carisma, en primera instancia, nada más. No tengo otros elementos para evaluarlo, pero ha habido actitudes de mayor llegada popular, si tuviera que ser. Con respecto a lo del Papa, hay una encuesta mundial que dice que, y se la hago muy breve, que el Papa tiene en el mundo, o en 64 países estudiados, una imagen de 54% positiva. El 34% no lo conoce, el 34% de los habitantes del mundo no saben quién es, el 54% es positiva. Pero le voy a decir 2 o 3 datos muy ricos. En la Argentina comenzó teniendo un 89% de aprobación y en la actualidad está midiendo 73%. Muy por debajo de otros países, como por ejemplo Colombia, que está midiendo 84%, Portugal 94%, Italia 86%, España 80%, son los países donde está midiendo muy alto. El Líbano es un país donde está midiendo muy alto el Papa, pero está midiendo menos en la Argentina que en esos países, ¿no? Esto es interesante de decirlo, y es más profunda, pero bueno, después lo desarrollamos. Juanca, ¿cómo se va a elegir el nuevo miembro de la Corte? ¿Lo elige el gobernador? ¿Se expone públicamente? ¿Lo elige el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo es? Bueno, ahora cuando ya se le aceptó la renuncia a Balaguer, renuncia que había presentado, pero tenía que ver con los trámites jubilatorios. Cuando ya tiene la jubilación, ya se le aceptó la renuncia, con lo cual ahora el Consejo de la Magistratura tiene que confirmar que hay una vacante. Producida la vacante, tiene que llamar a concurso. Y ahí se presentan en el concurso, en el Consejo de la Magistratura, todos los que aspiran a ser integrantes de la Corte, que tiene requisitos un poquito más allá de lo que es ser juez.
es decir, respecto a la cantidad de años de profesión y otras cuestiones más. Pero, por ejemplo, en el orden nacional, yo recuerdo cuando Kirchner designó la Corte, o Macri ahora lo propone, y durante un mes una persona o dos la gente se opone. Propone una persona al presidente, eso va al Senado, en el Senado llegan todos los antecedentes de esa persona y se abre para que opinen la gente sobre qué es lo que tiene, con fundamento, obviamente. Alguien que puede decir, mire, no puede ser juez de la Corte por tal motivo, tal otro, o adhesiones. Acá en San Juan no es así. No, es un sistema diferente. En Estados Unidos es más como la nación. También el presidente es el que elige y lo acepta el Congreso. Acá es el Consejo de la Magistratura el que lo elige según la Constitución del 86. Forma la terna y el que lo elige es la legislatura. Lo termina eligiendo pero los candidatos se presentan al Consejo de la Magistratura. ¿Hay nombres ya, circulan o no? Están los nombres que se estaban hablando de antes, sí, se sigue hablando de Santi, se sigue hablando de Olivares, perdón. Se habla también de Victoria, que es juez camarista civil. Ninguna mujer, no ni a placer. Dicen que en este primer nombramiento sería hombre. Lo que también me han dicho... Sería el único poder que no respetaría el cupo femenino. Lo que me han dicho todavía Uñac no tiene un nombre, es decir, los que han hablado de este tema no es que le ha dicho Uñac va a ser tal persona. No han salido de la boca de Uñac ningún nombre. Es decir, que el que esté diciendo que es el candidato no lo dice por boca de nadie. Lo está diciendo por tirándose un lance del sol. Sí, para someterlo a discusión, digamos, pero en realidad sería interesante que fuera ocupado por alguna mujer. Más que nada por el aporte, no hablo por la igualdad y el cupo, sino más que nada por el aporte que puede... Hay profesionales independientes y dentro del Poder Judicial que tienen una buena trayectoria y creo que es importante. Pero muy cortito, uno habla de la Corte y uno critica mucho, pero creo que quienes tienen hoy la responsabilidad de elegir quiénes van a integrar a la Corte, que es la máxima autoridad, tienen que definir cuál es el perfil de profesional que es el que quieren hacer en ese lugar y qué perfil de justicia quieren, y comenzar con este recambio. Pero antes que nada, creo que el Consejo de la Magistratura, los legisladores y el gobernador debería definir qué perfil de Corte quiere y en base a eso elegir cuál es el candidato que va a poder ocupar ese cargo. ¿Y cuál es el perfil de hoy de la Corte? Yo creo que lo criticamos mucho, el Poder Judicial lamentablemente está descreído, creo que todos criticamos. La crítica es fácil desde todos los lugares, pero yo sí creo que quienes tienen la responsabilidad tienen que decir, bueno, esto es lo que queremos de la Corte, esto es lo que queremos del Poder Judicial, bueno, estos son los candidatos que tenemos que elegir para que la Corte cambie, porque si no caemos en la misma de siempre. Pero sería inconstitucional ese criterio, porque está fijado por Constitución, ¿cuáles son? No es fijado por Constitución, porque tiene un reglamento que todavía está cuestionado, la Constitución no te fija un criterio. No te fija los requisitos. Simplemente los requisitos, pero ¿qué pasa? Que dentro del seno del colegio, de la legislatura y la sociedad, el Ejecutivo también está requiriendo a gritos que queremos una Corte ágil, que queremos una Corte expeditiva. Recordemos que tiene que ser dos capacidades que se elegir. Por un lado, la capacidad jurídica, porque va a tener que ver los casos, y la otra o la capacidad de gestión. De gestión, porque son los cabezas de poder del Poder Judicial. Sí. Y es el único poder, es el único poder donde no hay ningún tipo de participación popular, ¿no? Que también es una cuestión que habría que cambiar, porque esas tienen perpetuidad. Es vitalicio, pero también debería, porque el someterse a la opinión pública no es malo cuando uno el trabajo lo va cumpliendo lo mejor que puede y es transparente. Al menos concurso de oposición, no sé. Es que es básico. La cuestión es que, por ejemplo, se elige a alguien de 45 años, que es muy posible, profesional, o 40 o 50, va a ser una persona que va a estar en la Corte 20 años, 25 años. Como los que están ahora. Pero también, yo creo que independientemente de la edad, tenés que buscar mucho la capacidad. El otro tema, el otro tema, ¿qué es lo que se va a privilegiar? La experiencia profesional como abogado, la experiencia como magistrado, la capacidad el trabajo de investigación que haya hecho, los libros que haya publicado, la docencia, no hay nada. No hay carrera por eso digo de la responsabilidad que tienen los que hoy van a elegir un integrante en la Corte, decir qué perfil de Corte queremos. En base a eso tenés que buscar las personas adecuadas para comenzar este recambio, porque inevitablemente esto va a seguir a corto plazo. Bueno, pero yo una observación, no me gusta lo que dije.
porque me parece que las reglas de juego se fijan 10 años antes, no se puede fijar cuando vas a entrar a la cancha. Porque ¿qué pasa? Porque eso se puede prestar a discriminaciones, a decir, entonces hago tal requisito y este sí, este el no. perfil es la crítica que tenemos todos los sanjuaninos en cuanto a nuestras magistrados. Ese esquema hay que hacerlo y que empiece a regir dentro de si voy a levantar la mano en la legislatura, yo quiero a esta persona, suponte de 3 ternados, vos tenés que elegir de esos 3 ternados mirando qué tipo de justicia es la que querés. Yo hablo de un perfil interno, no que un perfil que vos vas a decir, de un perfil interno. Y los legisladores dicen la justicia. Bueno, ¿qué perfil de cortista querés vos, particular, vos, y en base a eso es que tenés que elegir? Bueno.